Hay quienes se autotitulan revolucionarios y sin embargo están contra el movimiento revolucionario. Tratan de desalentar a los pueblos en su esfuerzo por liberarse. Tratan de explotar cualquier revés que tengan los revolucionarios para desacreditar la lucha revolucionaria contra el imperialismo. Es decir, que en vez de inculcarle a los pueblos el sentido de la lucha, el deber de luchar, la obligación sagrada de luchar, tratan de sembrar el desaliento, el desconcierto, que apoyan a los que se oponen a la lucha guerrillera, que apoyan a los que desertan del movimiento revolucionario guerrillero. Tenemos, por ejemplo, el caso de Venezuela, donde la dirección reaccionaria, derechista del Partido Comunista de ese país ha traicionado a los guerrilleros, abandonándolos en las montañas. Traicionó a los hombres que precisamente mantuvieron en alto las banderas de la lucha revolucionaria y que continúan luchando. On a fait cette interview en 1963, juste avant les élections. Comúnmente se habla de que existe una lucha entre oposición y gobierno. Nosotros somos mucho más amplios en esto. Decimos que la lucha que existe ahorita no es entre oposición y gobierno, sino que la lucha que existe ahorita es una lucha entre los pobres contra los ricos. Y desde luego, el defecto principal de las guerrillas en América Latina ha sido la falta de experiencia. Y esa falta de experiencia se va adquiriendo con el tiempo. Naturalmente que hay algunos latinoamericanos que tienen bastante experiencia sobre eso, como es el caso del comandante Ernesto Guevara. Yo no tengo la menor duda de que en cualquier país, en cualquier frente guerrillero de América Latina, donde puedan contar con la cooperación del comandante Ernesto Guevara, se van a seguir al pie de la letra los principios fundamentales de la lucha guerrillera. Y será un buen ejemplo para demostrar cómo cuando se aplica de manera consecuente la técnica correcta y el arte de la lucha guerrillera, no hay fracaso posible. Realicé una entrevista con Fidel. Mario Monge, secrétaire général du PC bolivien. El Che ya no estaba en Cuba, pero yo me imaginaba en dónde se encontraba, o por lo menos de dónde había salido. Supe en esa oportunidad que él había marchado hacia el Congo cuando hizo su despedida de modo tan espectacular por esa carta pública que lo conoce todo el mundo. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio, y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra, y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de revolucionario. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la crisis del Caribe. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Y hay que decir que un factor ha contribuido a esa falta de suficiente instrucción política, y ese factor ha sido, más que el uso, el abuso de los manuales de marxismo-leninismo.
Hay que decir también que hay mucho de cliché, de frasecitas estereotipadas y un poco más, aunque no es nuestra intención entrar en análisis de manuales, decir que algunas mentiras. Porque muchas veces se considera que los revolucionarios son únicamente los que están ubicados en la fila de algún partido o en alguna secta. Y nosotros creemos que hay muchos revolucionarios entre la gente joven, entre incluso mucha gente sin partido. Gente nueva que no está conforme con la forma tibia, débil, pseudo-revolucionaria con que se manifiestan algunos de los que se califican revolucionarios. Porque cuando en una ocasión o en dos ocasiones se mencionaron los famosísimos cohetes intercontinentales, aquí todo el mundo al otro día empezaba a hablar de cohetes intercontinentales y contaba con ellos como si realmente los tuvieran en el bolsillo. A nuestro juicio tendía a crear una cierta mentalidad acomodaticia en la idea de estamos defendidos, vamos a cruzarnos de brazos. Cuando realmente lo único correcto, lo único inteligente, lo único verdaderamente revolucionario era pensar siempre en sí mismo, pensar siempre en las propias fuerzas y no dejar de hacer jamás el máximo esfuerzo por si un día nos viéramos en la necesidad de enfrentar una agresión directa de los enemigos imperialistas, pensar primero en nosotros mismos y únicamente en nosotros mismos y estar siempre dispuestos a vender muy cara nuestras vidas sin esperar que venga nadie a defendernos.